Muy buenas. Hoy en Revista al Motor vamos a probar a fondo el nuevo Mazda MX-30. Ya tuvimos un contacto con él y ahora lo vamos a probar en conciencia. Estamos hablando de un vehículo que tiene un motor de un poquito más de 140 caballos, un poquito más de 100 kilovatios, con una batería de 35,5 que le daba una autonomía homologada de 200 kilómetros, aunque luego veremos que dependiendo del consumo podemos hacer bastante más o bastante menos. Y tenemos también un precio que parte de poco más de 34.000 euros, sin ayudas ni descuentos promocionales incluidos. Así que nos subimos a este coche peculiar y eléctrico y os contamos todos sus secretos. Empezamos. Del puesto de conducción ya hablamos cuando hicimos la toma de contacto, pero un pequeño repaso no vendría nada mal, sobre todo en esta versión que es del 100 aniversario, que viene con algunas novedades, sobre todo cromáticas y de detalle en algunas partes del vehículo, como por ejemplo las alfombrillas, como veis que llevan su anagrama. También lleva anagrama los reposacabezas de los asientos, que están acabados en un cuero rojo y una tela de color gris oscuro. También las puertas, que vienen con un acabado en blanco, bueno, que es un blanco roto, que veis que tiene un acabado espectacular, con 4 materiales diferentes en cada puerta, 4 y 5, porque si contamos los plásticos, pues también. La verdad es que el Mazda MX-30, como los últimos modelos de la marca, tienen unos acabados absolutamente excelsos. Hay muy pocos compactos generalistas o marcas generalistas que ofrezcan este nivel de detalle y de calidad. La verdad es que es alucinante. El puesto de conducción es muy parecido al del CX-30. De hecho, salvo por la consola específica del MX-30, que como veis tiene dos niveles, y profusión del corcho, deciros, como os dije en el vídeo de la toma de contacto, que Mazda empezó hace muchos años como fabricante de derivados del corcho. Y este corcho viene de Portugal. Como algunos sabréis, Portugal es el mayor fabricante de corcho del mundo. Así que lo que es la corteza del alcornoque, para entendernos, pues lo tenemos puesto en toda esta parte. Pero no solo ahí, sino también en los tiradores en su parte interior, con lo cual es muy agradable tocar esta parte. Es un guiño a los materiales ecológicos que Mazda hace con el MX-30. Otro también es este plástico, que está realizado con el reciclado de botellas de plástico, que tiene un tacto muy bueno, ¿vale? Tiene un tacto parecido a una pieza hecha con lana, es sorprendente. En cuanto a los materiales, ajustes, no tengo ninguna queja sobre esto. Mazda sigue haciendo muy buenos coches, de muy buena calidad. Fijaos cómo suena, es como un bombo, es increíble. Suena, no hay nada, ningún cascabelillo que suene por ahí dentro. Todos los ajustes son buenos. La consola está bien puesta, la tulipa del cuadro, no hay nada, pantalla perfecto. La consola súper sólida, esta pantalla también. Pantalla que ya os digo, es una pantalla que funciona muy bien, pero que aunque sea táctil y que funcione muy bien,
tengo que decir que tiene también sus botoncitos físicos aquí, para aquellos que nos gusta también tocar los botones físicos, ¿eh? O sea que tiene lo mejor de los dos mundos, táctil y físicos, genial. El volante, magnífico, volante con un grosor bastante bueno, me hubiera gustado un poquito más gordo, pero ya es algo personal. Viene con un cuero, de hecho es la única parte junto con el pomo del cambio que lleva cuero de verdad. El resto del vehículo, todo lo que sea cuero es cuero sintético, salpicadero, asientos, etcétera, etcétera. Esto es cuero natural. Es un volante que está muy bien diseñado, con unas piñas específicas a la izquierda para todo el tema multimedia, control vocal, teléfono, información del ordenador de a bordo, del cuadro que luego os enseñaré. A la derecha tenemos todo lo referente a los sistemas de ayuda a la conducción, control de crucero adaptativo, asistente de cambio de salida de carril, regulador y limitador de velocidad. Y luego tenemos las levas, que las levas sirven para los niveles de retención, que en este caso, fijaos, voy a poner grande para enseñároslos. Tenemos dos hacia abajo y dos hacia arriba. Máxima, cuando le damos hacia arriba con el más, en el 2 más nos va a ir a vela. Y cuando lo ponemos así, bueno, pues vamos añadiendo niveles de retención. Este es el nivel de retención medio, que es el con el que arranca el coche, y luego le vamos añadiendo hasta la máxima retención. En este caso, como el vehículo está parado y además está a una baja temperatura exterior, pues está limitado a la regeneración y la retención. Como veis, un vehículo que está muy bien. Luego, a nivel de huecos, pues tenemos bastantes y curiosos. Vamos a empezar por la consola, por ejemplo. Aquí tenemos un hueco enorme donde podemos poner nuestros conectores USB. Tenemos también un enchufe Suco, que podemos enchufar pues diferentes elementos, ya no solo cargadores, sino también podemos enchufar ahí la consola de los niños que van jugando detrás. Luego tenemos aquí estas tapas que sirven para tapar el hueco de la consola. A ver si lo consigo hacer. O también sirven para destapar el posavasos. Consola que, si abrimos, veis que tiene aquí la posibilidad de guardar más cositas. Luego tenemos unos bolsos rígidos en las puertas de bastante buena capacidad y una buenísima guantera de muchísima capacidad. Y luego tenemos también aquí una guanterita pequeña que además no está forrada en fieltro, pero tiene como un papelito muy agradable que, bueno, pues que sirve para guardar alguna cosilla más. Plazas delanteras muy cómodas, con unos asientos realmente espectaculares. Fijaos, a ver, no sujetan mucho el cuerpo porque tampoco estamos ante un coche deportivo, pero son muy cómodos. Asientos grandes, con regulación mecánica en el caso del acompañante y regulación eléctrica en el caso del conductor, que nos permiten ir muy cómodos en un coche que es pura comodidad. Bueno, pues también tenemos muchísimos asistentes a la conducción. Mazda denomina eActiveSense a todo el compendio de sistemas de ayuda a la conducción que tiene el Mazda MX-30, que son muy similares a los que encontramos en el CX-30. Os los pongo aquí para que veáis todo lo que tiene. Además lleva un sistema de iluminación formado exclusivamente por LEDs, que además en el caso de las luces de cruz y carretera son luces adaptativas y matriciales, con lo cual son capaces de enfocar y de crear zonas de sombra y de luz diferentes en las diferentes condiciones de tráfico y de iluminación o de penumbra que tengamos en nuestro. Los faros son siempre de LEDs y además son matriciales, con lo cual van a ir adaptando el haz de luz de cruz y carretera a las condiciones ya no solo de tráfico, sino a las condiciones de visibilidad y de penumbra, lógicamente. Otra curiosidad es que la carrocería puede ir pintada en un solo color o en combinación de hasta 3 colores, como es el caso de esta versión, que llevamos
un gris clarito, 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 llevamos un gris más oscuro y luego llevamos el rojo de esta versión tan especial. A mí me gusta que este coche esté pintado así. Bueno, pues uno de los aspectos más interesantes o quizá controvertidos del MX30 es el tema de la autonomía. Estamos hablando de un vehículo que homologa 200 kilómetros de autonomía según ciclo WLTP. ¿Qué tenemos que conseguir para llegar a esos 200 kilómetros? Bueno, pues mantener un consumo en torno a los 17,7 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Algo que puede parecer complicado, pero que en realidad no lo es. Porque este vehículo nosotros hemos estado midiendo consumos entre los 13 y los 19 kilovatios hora. 19 en conducción muy normal, aprovechando toda la capacidad de aceleración hasta el límite de velocidad de la vía. Es un consumo razonable. Desde luego, cuanto más rápido vamos, pues más vamos a consumir. Esos 19,3 kilovatios los hemos conseguido circulando en todo momento en el límite de velocidad establecido por la vía, con lo cual, bueno, que os hagáis una idea de cuál es el potencial de este vehículo. Cuando hemos hecho 13 kilovatios, que ha sido fundamentalmente en ciudad, hemos descubierto que con 13 ya podemos aumentar en esos 200 kilómetros unos cuantos más de autonomía. A ver, no es un coche pensado para viajar, con lo cual todos los condicionantes que le pongáis de que no es un coche para viajar, Mazda ya lo sabe, o sea que no es necesario. Es un vehículo que se ha creado para aquellas personas que hagan trayectos de no más de 200 kilómetros diariamente. Si pueden ser un poquito menos, pues mejor, pero bueno, que sepáis que los 200 kilómetros se pueden conseguir sin ningún problema. Pero que el mínimo, por mucho que le des zapatilla al coche, van a estar en torno a los 100 kilómetros. O sea que en eso no vais a tener problema. 100 kilómetros, la gran mayoría de la gente no los consume nunca, con lo cual, a diario, quiero decir. Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí una opción de movilidad para casi todo el año interesante que hay que valorar. Mazda lo que quiere es cambiar un poquito el paradigma de la movilidad. Es decir, te compras un coche eléctrico y estamos pensando en comprarnos un coche eléctrico para todo, para el día a día, para viajar, para por si acaso, para llevar a la suegra, para llevar a 8 amigos, en fin, para todo. Y no debe ser así, no debería ser así. Debería ser un vehículo que cubra la mayor parte del espectro de movilidad de una familia tipo, que viva en una población europea, por ejemplo, porque este coche en Japón se vende con un motor de combustión, no se vende la versión eléctrica, y en ese caso, pues este coche sí que tiene capacidad para ofrecer esa movilidad, porque al final ha habido 1000 estudios en los que decían que, bueno, pues que la gente normalmente recorre una media en España, una media en torno a los 50 kilómetros diarios. En ese caso nosotros tendríamos un coche mucho más cómodo que un utilitario eléctrico, tendríamos un coche más capaz, tendríamos un coche con más calidad, con un andar intachable, porque sigue siendo un Mazda a nivel de comportamiento, y tenemos un coche que se mueve con cierta agilidad. Y lo tenemos con un tamaño que ya digo, que es de coche, no es de utilitario. Con todas las ventajas que eso tiene para una familia, lógicamente. Dicho esto, pues tengo que decir que nosotros no hemos tenido problemas en utilizar el coche, ojo, con cargador en casa, haciendo cargas lentas. El coste ha sido, os lo pongo por aquí abajo, ha sido muy bajo. Y eso es lo que hay que sumar al precio del vehículo. Ya no solo pensar en lo que cuesta el coche, sino pensar en lo que nos ahorramos del coche. Por ejemplo, el tener una plaza de parking con un coche eléctrico al lado de la oficina ya no es necesario, ni siquiera dentro del SER, o sea, dentro del servicio de restricciones de aparcamiento. ¿Por qué? Porque no están exentos estos vehículos, o sea, no hace falta ni siquiera poner numerito, por ejemplo.
Temas de impuestos, pues también tienen reducciones y exenciones de impuestos. Temas de circulación, por los que carril Busbao, pues también pueden circular. O sea que tiene una serie de cosas a favor que sumadas todas, pues empiezan a salir los números. Los mantenimientos. Estos coches tienen mantenimientos ridículos. Filtros, alguna pinza de freno, pues porque te has hecho el loco y te has pasado frenando más de la cuenta, y poco más. Es que no hay cajas de cambio, no hay turbos, no hay una mecánica de combustión que tiene 1000 accesorios y que dan muchas veces 1000 problemas. Todo eso es sumar, hacer numeritos y luego te das cuenta de que, vale, que el precio inicial puede resultar un poco caro, que te echa para atrás, pero que sin embargo luego te das cuenta de que sumando todo eso, pues los números salen porque al final te marcas un plazo de 4 o 5 años y dices, es que me está ahorrando un dineral. Es que, fijaos el precio del kilovatio hora, y fijaos lo que me cuesta a mí cargar por la noche para hacer 200 kilómetros, 165, pongamos 150, os lo compro, 150 kilómetros, fijaos el coste, es de risa. Mazda regala, cuando compres el MX-30, un wallbox, y te lo regala lo que es el aparato, ¿vale? También te regala el proyecto de instalación, es decir, el estudio que hace Iberdrola, porque es su partner en este caso, para poder montarte tu wallbox. Pero tú tienes que pagar la instalación. Luego, si contratas con Iberdrola tu plan energético y también el plan de carga del vehículo, tienes un 10% de descuento sobre el consumo energético de tu factura. Y un descuento de 60 euros que se aplica a las primeras y sucesivas facturas que estén dentro de esta promoción. Con este plan de Iberdrola te garantizan que la energía que carga tu coche es 100% renovable. Y además, si cargas de 1 de la mañana a 7 de la mañana, tu coste va a ser de 0,003 céntimos, o sea, 3 céntimos de euro por kilovatio hora. Ni tan mal. En cuanto a las recargas, bueno, pues podemos cargar en nuestro MX-30 entre los 6,6 kilovatios de carga mínima en corriente alterna, un enchufe de casa, hasta los 50 kilovatios en corriente continua en un cargador rápido. Fijaos, la batería es de 35,5, con lo cual cargar desde 0 hasta el 100% no va a suponer un problema por el tamaño de la batería. Y si cargamos desde el 20 al 80%, aún menos. Es decir, en media hora podemos tener el 80% cargado partiendo desde el 20 sin ningún tipo de problemas, como os cuento ahora. Bueno, pues hemos llegado a nuestro segundo punto de carga. Al principio hemos cargado hasta el 50%, pero iba muy lento, y ahora hemos cambiado. Ya estamos cargando en un punto de carga de 50 kilovatios y ahora mismo llevamos 2 minutos cargando, se va a estabilizar, va a ir subiendo. Está ahora en 36,6, antes ha empezado en 31 y bueno, va a ir cargando. Y bueno, vamos a ver qué tal. La verdad es que mi experiencia con Iberdrola siempre ha sido muy buena, no han fallado prácticamente ningún cargador, y este está funcionando la mar de bien. Bueno, pues ya llevamos 22 minutos, estamos realizando ya una carga, veis que aquí está cargando a 18,9 kilovatios. No es una carga muy rápida, yo pensaba que iba a estabilizarse más cercano al 40 que al 19, pero bueno, hemos cargado casi ahora 10 kilovatios en unos 23 minutos, así que bueno, con 10 kilovatios ya nos da para recorrer casi 90 kilómetros sin pisarle mucho, suficiente como para llegar a casa casi sin problemas. Bueno, pues para ver qué tal va de espacio interior, hoy me he traído a un clon. Saluda, clon. Aquí le tenemos, 1,88, hueso ancho en el puesto del conductor, y yo de 1,88 y hueso ancho me pongo detrás. A ver,
Bueno, primer obstáculo que tengo. El primer obstáculo es que los pies no me caben justos, porque el asiento está puesto en su posición de conducción, ¿eh? Él busca una postura cómoda de conducir, las piernas están perfectamente flexionadas, la distancia al volante es perfecta y yo voy detrás. Algunos diréis que es poco espacio el que hay disponible. Bueno, no es poco. Este es un coche de corte urbano e interurbano. Trayectos cortos, salvo que te comas el atasco del siglo, vamos a tener poco tiempo en estas plazas traseras, con lo cual las atenciones que tiene y el espacio disponible es suficiente para este tipo de situación. Dos tochos, uno sentado delante del otro, pues no se va a dar muchas veces. En condiciones normales, con un conductor por en torno al 1,80 o incluso por debajo de 1,80, el espacio disponible para las plazas traseras es más que aceptable. Para entrar, fijaos, el espacio que queda disponible. Tenemos un hueco bastante ancho para poder entrar. Entre las dos puertas hay un hueco bastante ancho. Para entrar en las plazas traseras el hueco es mucho más limitado que el que podemos encontrar, por ejemplo, en un CX5. Pero fijaos, es un hueco que se puede modificar. Es decir, yo puedo adelantar este asiento y tumbarlo para ofrecer un espacio de apertura bastante mayor. Tengo dos botones, uno para la inclinación del respaldo y otro para el deslizamiento de la banqueta, que me permiten mover de forma remota desde el asiento de la parte trasera, justo detrás del conductor. Con estos botones puedo moverlo. No lo puedo mover ahora porque el asiento detecta que hay presencia de alguien o de algo y no permite moverlo. Así evitamos algún accidente o alguna cosa que pueda pasar si alguien pulsa el botón en marcha. En el caso del acompañante, ese reglaje se hace de forma mecánica, con un mando mecánico, y se tiene que hacer desde el puesto del acompañante, desde fuera. Dicho esto, eso nos va a permitir entrar con más facilidad. Mazda dice que para introducir una sillita o un sistema de retención infantil es más sencillo hacerlo de esta forma, con la apertura en este sentido de esta puerta. Yo tengo mis dudas, pero vamos a probarlo, a ver qué tal. La verdad es que no hace falta ni meter la cabeza, simplemente así se llega y se puede poner cinturón o anclajes ISOFIX. Es bastante sencillo. Bueno, pues ya sin mi clon, pues tengo que decir que yo, la verdad es que en las plazas traseras me siento a gusto. Es decir, cuando tengo espacio, he avanzado un poquito el asiento del acompañante para que veáis que con una persona que mide 1,75, en este caso mide un poquito más, pero se ha sentado y estaba a gusto en esta posición, pues tenemos un espacio bastante bueno. Habrá gente que se pueda angustiar por el tema de las ventanillas, ¿eh? A mí no me supone ningún problema. Yo me siento protegido, no soy nada claustrofóbico, ni tengo problemas para ir más encerrado. Me parece que tiene una visibilidad suficiente y no tengo ningún problema con eso. La única incomodidad que pueda haber es que, bueno, pues que haya gente que le incomode el hecho de quitarse el cinturón para que los de las plazas traseras nos podamos bajar, ya que es la servidumbre que tiene este tipo de puertas, ¿eh? Al no haber un pilar B, pues hay que abrir primero la puerta del acompañante o la del conductor para que abramos a continuación nuestra puerta. Esta puerta, que además la podemos abrir desde aquí, no tenemos ningún problema nosotros, por lo menos los que estamos en las plazas traseras, y luego tenemos también la posibilidad de tener, bueno, pues unos pequeños huequecitos en las puertas que no están mal, y el consiguiente tirador. Elementos como, por ejemplo, los anclajes ISOFIX, que son lógicamente obligatorios, pues no tienen ningún problema. Además tienen una tapa muy sencilla de quitar para poder meter las guías y que se puede instalar muy fácilmente, como os he enseñado antes. Y luego tenemos un reposabrazos, que es un reposabrazos de verdad, ¿eh? Que tiene un buen mullido, que tiene una zona para dejar el codo y no clavárselo, porque no han puesto mal los posavasos, que nos han puesto en vertical, como hacen algunas marcas alemanas, y con dos posavasos que son de verdad. Además, la altura del reposabrazos, como veis, está realmente bien. Cosas que yo hubiera mejorado, por ejemplo, bueno, pues hubiera puesto unas salidas de aire al final de la consola, pues para tener un mayor confort climático.
pero no ha sido así. Así que ese es digamos, ese es lo que menos me ha gustado de las plazas traseras. Pero yo, sinceramente, me siento bastante a gusto. Aquí pueden ir 2 adultos de mi tamaño, que soy bastante grande, y para que vayan 2 niños con sistemas de retención infantil tampoco hay ningún problema, o que vayan 3 niños sin sistemas de retención infantil tampoco hay ningún problema, pues porque la plaza central está bien mullida, no es una plaza incómoda, no es una plaza de paso, o sea, se puede usar. Como he dicho antes, tenemos los botones, estos botones que permiten, bueno, pues abatir el respaldo o adelantar la banqueta para poder movernos. En el caso del conductor ya dije que era eléctrico y en el caso del acompañante es mecánico. Maletero, cerradura eléctrica, tenemos telescópicos, no tenemos apertura normal. Tenemos una curiosidad, es que podemos cerrar el coche desde el maletero, cerrar el maletero y ya se queda el coche cerrado. Tenemos aquí un maletero bien hecho, bien compartimentado, con mucha calidad de remate, totalmente forrado. Tenemos el kit de emergencia y nuestro cable para el modo 3. Tenemos aquí una bolsa que va anclada a las hebillas, como veis, para un cable también. Y luego tenemos justo debajo un compartimento, bueno, pues para la electrónica, el sistema de audio Bose, que en este caso tenemos un sistema de audio de 12 altavoces. Y también tenemos, bueno, pues el kit antipinchazos y las herramientas, como veis. Bien terminado. Buen maletero. No está mal. Eso sí, abatiendo los asientos como os he enseñado antes. Vamos a conducir. Veréis, Mazda ha intentado con este MX-30 que la transición de un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico no sea tan radical como la que podemos tener en otro tipo de fabricantes. Pero me voy a explicar. Mazda ha dicho, ¿para qué voy a meter modos de conducción complicados y decirle a la gente que tiene prácticamente que conducir como si estuviera gestionando la energía de un vehículo del Mundial de Resistencia, para conseguir la vuelta más rápida? Con 1000 menús y 1000 historias de que si modos de conducción. Mazda lo ha quitado todo y ha dicho, yo no quiero poner modos de conducción. ¿Para qué? Si ya el coche ya es suficientemente eficiente tal y como lo he diseñado, ¿para qué voy a meter modos de conducción? ¿Para qué le voy a meter en un problema a mis usuarios, que la mayoría nunca han conducido con modos de conducción? ¿Para qué le voy a meter más historias? Oye, chapó, me parece una idea genial. Pues este coche no tiene modos de conducción. No tiene por qué tener modos de conducción. No los necesita. Es que realmente no los necesita. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues con la posibilidad de conducir y de gestionar nuestra potencia, nuestro consumo, nuestra autonomía con un pedal inteligente, que eso sí lo tiene, como tienen otros vehículos eléctricos. Y con eso conseguimos que el coche sea más fácil de conducir, más amigable, que guste más, que al final es de lo que se trata. Y lo han conseguido porque han hecho un coche que yo no recuerdo otro coche eléctrico que se conduzca tan parecido a un coche de combustión automático como este. Ya no solo por el ruido del motor, que eso, a ver, lo podemos desconectar, que puede ser una tontería, sino sobre todo por cómo acelera, por cómo responde a los requerimientos del acelerador. Fijaos, tiene características que no he encontrado hace mucho tiempo en un coche eléctrico. Por ejemplo, cuando aceleras, no acelera como un torpedo, es decir, no te deja pegado al asiento, no, es súper progresivo. El coche gana velocidad, y gana velocidad rápidamente, pero es progresivo, no te pega ahí la patada ni te deja el cerebro medio mareado, esperando a que te desmayes, porque ¿qué necesidad hay de acelerar de 0 a 100 creando no sé cuántos Gs y poniendo en peligro la salud de las personas? Ninguna necesidad, salvo, no sé, para aparecer en el libro Guinness de los récords o en algún obituario,
Pues en este caso estamos hablando de un vehículo que acelera muy suavemente, con suficiente rapidez y con potencia, pero mucho más suavemente de lo que aceleran otros vehículos del mercado. Y eso a mí me agrada porque sí, porque tiene que ser tan brusco todo, ¿no? Y luego los frenos. Los frenos tienen el tacto de un coche normal, ni el de un coche eléctrico que son duros y que parece que no frenan, o blandos que parece que no frenan, que no hay término medio. En un coche eléctrico siempre tienes un problema, que no sabes cómo funcionan los frenos. Al final tienen un tacto raro. Pues en este no, en este frenan muy bien, sin problemas, fantástico. Pero es que luego el comportamiento del MX-30 es muy bueno precisamente por eso, porque es un coche que tiene las baterías situadas entre los dos ejes y lógicamente baja en el centro de gravedad, con lo cual la conducción dinámica, que no deportiva, conducción dinámica, es muy agradecida. Las suspensiones son firmes, no son duras, son firmes, un poquito blandas en extensión, se notan cuando le buscamos un poco las cosquillas, y a pesar de que no es un coche excesivamente pesado, es un coche que pesa pero no es de los que más pesan, eso es lo que ha conseguido Mazda, precisamente metiendo una batería de 35,5 kilovatios, que el conjunto de la refrigeración, los conversores y toda la electrónica que necesita la batería, más la propia batería, pese 510 kilos. Bueno, hay baterías que pesan eso y son mucho más pequeñas, con lo cual Mazda ha conseguido que este coche tenga una batería suficiente, pero además con un peso contenido, que eso va a redundar luego en el consumo. ¿De qué me vale hacer coches súper pesados y súper potentes si luego no puedo gestionar la autonomía porque tengo unos consumos por encima de 30 kilovatios hora? Así que tenemos un coche que se conduce genial, que se conduce muy bien y que tiene ese tacto de conducción que hemos notado en otros coches automáticos, pero del buen tacto de conducción. Te subes en un CX-30 y te subes en un MX-30 y todo te suena. Aire de familia, en la conducción, la agilidad de Mazda, todo esto te suena. Entonces, no hay que renunciar en tener un coche eléctrico para tener también un coche divertido de conducir. Lo de la autonomía ya es otra cosa. Al final la autonomía es decidir si quieres gastarte el dinero en un coche que te valga el 90% de los días del año y con lo que te ahorras, que es una pasta, alquilarte el coche que tú quieras para irte de vacaciones, esos 15 días o el mes. El que tenga un mes de vacaciones, que ya será súper afortunado. Pues tendrás que decidirlo. Pues puedes tener, por ejemplo, un CX-5 para irte de vacaciones, un CX-5 diésel, que va que te cagas, o el 2.5 gasolina de 194 caballos, que va mejor aún. Y puedes decidir irte con ese coche de vacaciones sin problemas de que si enchufas, si no enchufas y tal, y luego el día a día, que es donde realmente contaminamos, donde realmente se contamina la ciudad, etcétera, etcétera, los atascos y tal, pues conducir de una forma pues muy cómoda con un cochazo como este en el día a día. O sea, la idea de Mazda me parece muy bien, es que me parece genial, me parece una buena idea, sinceramente. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba más a fondo. Hemos incidido más en lo que es la utilización del coche, lo hemos utilizado, hemos visto las autonomías, dónde podemos llegar y dónde no. Sobre todo el coste de las cargas, de los recorridos que podemos hacer con este coche. Sinceramente, me parece un coche eléctrico bastante razonable. Creo, sin lugar a dudas, que es una opción muy buena para aquellos que quieran un coche eléctrico y no necesiten un coche para viajar, porque tengan otras alternativas, que se pueden encontrar otras alternativas, ya lo he comentado antes, y creo que estamos ante un cochazo en cuanto a calidad, en cuanto a andar, en cuanto a sensaciones al volante. Es un coche espectacular, se conduce genial y una alternativa más que tenemos de movilidad eléctrica que cada vez son más protagonistas y cada vez vemos más. Así que espero que
estéis todos bien, todos, familiares, amigos, allegados, que estéis todos bien, con ánimo, que estéis sobre todo esperanzados, que es lo que más falta nos hace, y que veamos la luz del túnel dentro de poco, a ver si es posible, ¿eh? Las noticias van en ese camino, pero por favor no bajéis la guardia, no dejéis de tener cuidado a la hora de contagiaros y de tener contacto estrecho con personas que puedan estar contagiadas. La salud nos va en ello y sobre todo la economía, que no estamos para más oleadas. Así que sin más me despido y deseo que nos veamos en una próxima prueba, pues por aquí cerca, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.